buenos días a todos y vamos a comenzar, si te parece, ¿no, Raquel? Bueno, pues yo, lo que tú digas. Sí, ¿no? Mira, tengo un tema muy interesante que me gustaría compartir con la audiencia y es el siguiente, es Ábrete. El título de hoy es Ábrete. Y quiero, en medio de esta situación que estamos Ajá, viviendo, lo que queremos compartir es que la oportunidad es ahora. ok. Y sé que hay muchos, por ejemplo, nuestras ciudades están cerradas con cierre perimetral el fin de semana. Municipal. Murcia también tiene, todas las regiones de España tienen alguna situación. Hay Ujú. iglesias que están cerradas, otras que están abiertas, otras que están luchando por sobrevivir, empresarios que están, ¿qué hago ahora? Gente Sí, que está con una inseguridad de nuevo, ¿qué es lo que voy a hacer? Con mucho miedo a COVID. Pero hay algo que Dios nos habló y es de la necesidad de abrirnos y de entender que ahora es la oportunidad, ¿no? Me recuerdo de aquella historia de Isaac, mientras toda la gente de su tiempo estaba hablando de la sequía, de que ujú, no se podía sembrar los campos, no se podía plantar la semilla o sembrar la semilla. Dice la palabra de Dios que en aquel año él sembró y dice la palabra de Dios que cosechó al 100 por 1. Mientras todos hablaban del COVID, mientras todos hablaban de la Hablaban sequía, del COVID ya, don del Isaac. paro y de todo lo Vaya. que estaba sucediendo, él pudo cosechar al 100 por 1. Y así es nuestro Dios, ¿no? Pero tenemos Sí. que atrevernos. Lo que pasa que sí es verdad bueno, que hay épocas en las que pues parece como que todo se detiene y parece como que nosotros también tuviéramos que detenernos. El problema es que Dios no se detiene, Dios sigue adelante. Ujú, Y como hijos suyos tenemos que atrevernos pues eso, a seguir mirando al cielo y a seguir creyendo que si Dios no se ha detenido, hay algo bueno que nos espera, hay algo que Dios está haciendo. O sea, eh, el mundo puede estar detenido, puede estar parado, pero Dios no. Y podemos estar pasando por una circunstancia difícil, porque es verdad que en medio de todo esto estamos pasando situaciones difíciles, pero Dios no se ha detenido y hay ujú, algo bueno que Dios está haciendo en nuestro favor. Y aunque el momento parezca muy oscuro, hay algo bueno que Dios está haciendo a nuestro favor. ujú. Y eso lo tenemos que seguir creyendo. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras que es para este tiempo. Ok. Y es un pasaje súper conocido, pero quizá no hemos entendido bien el contexto del pasaje y queremos contárselo y queremos aprender algunas cosas. Es un poquito extenso, pero creo que es necesario que lo leamos. Es bueno que leamos la Biblia. Así que si tienes tu Biblia, vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 25, versículos desde el 14 al 30. Y quiero que Raquel me ayude a leerlo, si puede ser. ¿Te imaginas que te dijera que no? Sería como Bueno, todo más de una vez me lo has dicho y... sería como un corte aquí en directo. No, no puedo. Vamos para allá. Versículo 14, empezamos. Ujú, También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y le confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata. ujú. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le habían confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir, he aquí 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta.
Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Tremenda la historia, ¿verdad? Sí. Y es la historia de los talentos que es tan conocida, pero quizá no la hemos puesto en el contexto, y ahora hablaremos de eso, que realmente debe estar. Ujú. Pero con lo primero que quiero comenzar en esta mañana es haciendo la siguiente declaración, ¿de acuerdo? Donde Jesús está, hay multiplicación, hay vida, hay futuro y hay esperanza. Y esto va para todos aquellos que creemos en Jesús y aquellos que todavía no creen. Te animo a creer, porque esto que estoy diciendo es una realidad. Entonces, no puede ser que donde esté Jesús, ¿de acuerdo?, no haya multiplicación, no haya vida, no haya futuro y haya desesperanza, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que entender es que donde Cristo está, algo va a pasar, algo va a suceder. Perdona, me gustaría puntualizar que eso no quiere decir que no hayan Momentos. momentos complicados. Jesús, estando en la tierra, pasó por momentos difíciles, incluso de persecución. Sí, Él era totalmente. perseguido, Ujú. pero milagros y vida siempre había. Totalmente. Entonces, creo que esto es muy importante que podamos entenderlo y sobre todo podamos caminar. Yo es algo que creo, he creído, donde está Jesús hay vida, donde está Jesús hay esperanza, donde está Jesús hay multiplicación y creo que esto es muy importante. Eso quiere decir que cuando todos cierran, nosotros tenemos que abrir. Cuando la gente dice que no se puede, el cristiano tiene que atreverse. Cuando no hay dinero, es tiempo de invertir. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y comenzar a funcionar entendiendo que Jesús está con nosotros y no que una pandemia está con nosotros. Eso no quiere decir que tengamos que ser irrespetuosos o que no tengamos que saltarnos lo que dicen las leyes. No, no, no estoy hablando nada de esto. Es que una cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que uno cree por dentro. Totalmente. Obviamente lo que uno cree sostiene tu vida, pero ¿qué quiero decir? Quiero decir que uno va a ser prudente, va a ser sabio, va a recibir el consejo de los que más saben, que son los científicos, son los médicos. Hablando en concreto con esto, nos Sí. cuidamos, somos prudentes, guardamos todas las medidas que nos han dicho, Ujú, porque son buenas para nosotros, ujú. ¿vale? Y son las que nos van a guardar el cuerpo, pero también vivimos sostenidos por lo que creemos. Entonces, lo uno no es incompatible con lo otro. Por eso es muy importante que entendamos como cristianos que no podemos ser dominados por la circunstancia, sino que tenemos que ser dominados por la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque me estoy encontrando, Raquel, con cantidad de creyentes dominados por la circunstancia, dominados por la situación. Y déjenme decirle una cosa, ¿cuál es tu Señor? Mi Señor se llama Jesús. Jesús multiplica, Jesús trae vida, Jesús trae futuro, Jesús da esperanza. Si este es mi Señor, yo voy a comenzar a pensar, a trabajar y a funcionar basado en quién es mi Señor. Y a lo mejor en este tiempo, como nunca antes, tenemos que aplicar ese versículo que dice la Biblia de renovar cada día nuestro pensamiento. Ujú, Es verdad que hay muchos ataques, es verdad que nuestra mente funciona a veces sola y va muy rápida, pero es cierto que para eso la Biblia dijo: hey, sujeten todo pensamiento ujú. a la obediencia de Cristo y después renueven cada día vuestra mentalidad, renueven cada día lo que están pensando. Obviamente, si Dios dijo eso, es porque hay un ataque directo a nuestra mente, Ujú. hay un ataque directo a nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos a la final son guiados por nuestro corazón y nuestro corazón por lo que creemos. Entonces, si hay en algún momento donde nuestro pensamiento dice algo distinto a lo que mi corazón cree, es momento de detenerme y decir: hey, ahora mismo lo sujeto todo Ujú. a la obediencia y a la palabra de Dios. Pero es verdad que a veces no hacemos ese ejercicio que nos dice la Biblia y seguimos caminando para adelante, ¿vale? Dando rienda suelta a nuestro pensamiento y nuestro pensamiento a la final arruina lo que hemos creído. Ujú.
Disculpa, en estos tiempos de pandemia, algo que hemos visto y hemos descubierto, yo por ejemplo he descubierto que se puede hacer mucho más con menos. Oh, ¿De sí. acuerdo? Y creo que eso es algo que todos hemos comprobado. Teníamos miedo a menos, pero muchos de nosotros ministerialmente, pues hemos tenido menos para hacer, menos gente, menos. Han habido menos, ¿de acuerdo? Ha habido, de alguna manera, menos, ¿de acuerdo? Gente que ha desaparecido, finanzas que han desaparecido, pequeños ministerios que teníamos que ya no están. Claro. Pero nos hemos dado cuenta que con menos se puede hacer mucho más. Pensábamos que no podíamos y nos hemos dado cuenta que podemos, se puede hacer más cosas con menos inversión. Y de alguna manera nos hemos dado cuenta que menos es más y creo que es muy poderoso, ¿no? Por otro lado, hemos visto personas ir a más y otras ir a menos cada día. Lo hemos visto alrededor nuestra. Todos sabemos de alguien que de repente ya no está en el Evangelio, ya no está en la iglesia, está desaparecido en combate, y luego otras personas que no estaban y están. Es impresionante, ¿no? El que quiso en este tiempo que hemos pasado de pandemia y seguimos pasando, se levantó, pero hubieron muchos que se rindieron. Cada uno decidió qué iba a hacer, ¿no? Y saben que creo que Dios está en estos tiempos dando oportunidades para ver lo que hacemos con esas oportunidades. Y eso es lo que habla el texto que hemos visto. Un señor se fue de viaje y dejó a sus 3 empleados oportunidades. Y esas oportunidades unos las usaron y otras las escondieron, ¿no? Y lo primero que aprendemos en esta parábola de los talentos es que lo que tenemos no tiene que ver con oportunidades, sino con capacidades. Eso es lo que dice el texto bíblico. Dice que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Y creo, Raquel, que hay que sanar algo en nuestros corazones porque hay muchas envidias, muchos celos. ¿Por qué Dios le dio a este esto? ¿Por qué Dios le dio a este lo otro? ¿Y por qué a mí no me ha dado ni la mitad de lo que le dio a él? Y creo que uno de los grandes problemas o de los impedimentos para poder crecer es la queja constante de que yo no he tenido oportunidades, ¿de acuerdo? Y no nos damos cuenta. Yo he escrito el siguiente principio. Dios no te da más de lo que puedes, pero tampoco menos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que Dios a mí me ha dado, ¿de acuerdo? Puede haber sido una bolsa de plata, 2 bolsas de plata o 5 bolsas de plata, ¿de acuerdo? No tiene que ver, ¿de acuerdo? Con oportunidades, sino con la capacidad. Dios le dio una bolsa de plata al que podía manejar una bolsa, ¿de acuerdo? Y le dio 5 al que podía manejar 5. Lo que yo tengo que entender en la vida es que yo debo ser feliz con aquello que se me ha brindado y aprovechar al máximo cada oportunidad que el cielo me regala. Exacto, aprovechar al máximo. Es verdad que yo creo que en este pasaje se plasma tan bien el pensamiento que tenemos en muchas ocasiones los hijos de Dios. O sea, está plasmado de una manera brutal. Quiero decir, tú normalmente escuchas en las oraciones o cuando hablas con muchos cristianos, cuando hablamos entre nosotros. Ay, pues la verdad es que, ¿cómo me gustaría tener más dinero para poder invertir más en Ujú, la obra del Señor? ¿Cómo me gustaría ganar más? ¿O cómo me gustaría tener más dinero para entonces poder ofrendar y poder diezmar más? Ay, cuando tenga un buen trabajo, entonces, bueno, pues cuando tenga más tiempo libre, entonces podré servir al Señor. Ay, ujú. y este pasaje plasma con el de un talento precisamente ese pensamiento y esa mentalidad que está tan arraigada en nosotros. Nosotros no vemos lo que tenemos en las manos y al no ver las posibilidades que tenemos en nuestras manos parece que nunca podemos hacer nada. Ujú. Y siempre estamos diciendo, bueno, cuando gane más dinero, entonces podré ofrendar. Cuando gane más dinero, entonces podré sembrar. Ay, cuando tenga más tiempo, entonces podré servir. Ay, cuando me haya sacado la carrera, entonces. Y es la mentalidad de ese que teniendo un talento decidió no verlo, teniendo esa oportunidad decidió no aprovecharla, enterrarla y a la final lo perdió todo. Y se ve tan Ujú. plasmadísimo ese pensamiento Pero, y siempre andamos, no, pero es que mira, aquel tiene más tiempo ujú, libre, es que aquel no vive la situación que yo estoy viviendo.
Y siempre andamos con esas comparativas que a la final lo único que hacen es detenernos en el camino y perder la oportunidad que Dios nos ha dado. Totalmente. Por eso tenemos una necesidad en primer lugar de decir, Señor, gracias por lo que tú me has concedido. Claro. Aunque sea una sola bolsa, yo tengo que ser agradecido porque en ese agradecimiento yo voy a poder fluir para entender que Dios quiere hacer algo conmigo. Hay un montón de historias de hombres y mujeres. Estos días estaban contando la historia del hombre más rico del mundo, que es el dueño de Amazon. Habrán escuchado, de un garaje, ponía el titular, de un garaje a volar a la luna. O sea, este hombre se ha convertido, dice que la fortuna de ellos son millones y millones y millones de dólares. Comenzó en un garaje, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que solo se le ha dado una bolsa y han sabido aprovecharla. Claro. Quiero daros un dato, bueno, y una frase pequeña: lo que tienes es lo que puedes, así que estate agradecido a Dios. Que no has tenido tantas cosas como otros han tenido, agradece a Dios. Que eres un pastor quizá con una iglesia pequeñita, ¿de acuerdo? Agradece a Dios, porque en esa pequeña bolsa hay una bendición extraordinaria. Que tu tienda de comestibles es más pequeña que las grandes tiendas, tranquilo, tienes ya el principio, algo puede pasar. Claro. Pero ahora es el momento, es la oportunidad, necesitamos abrirnos. Ahora, es interesante, quiero dar un dato. Para que sepamos cuánto recibieron, el que tenía 5 bolsas de plata, dicen los expertos que esas 5 bolsas de plata era el salario de 100 hombres durante un año. Yo he hecho el cálculo. Pongamos que son 1000euristas y no son políticos, ¿vale? Entonces, vamos con 1000euristas. Bueno, exactamente es aproximadamente 1,5 millones de euros era el que tenía 5 bolsas. El que tenía 2 bolsas, estamos hablando de unos 400.000 euros. Y el que tenía una bolsa, estábamos hablando de que se le dio 150.000 euros. ¿Vale? Para que... Yo iría bien servida con una bolsa. Claro, efectivamente. Pero ese es el problema, y no nos damos cuenta que tener poco no es excusa para ir a menos. Es que el problema es cuando lo que tienes lo comparas con lo que otro tiene. Claro. Ahí es cuando pierde el valor. Quiero decir, ahora tú dices, por ejemplo, al que se le dio una bolsa, 150.000 euros. Tú te quedas así y yo digo, ostras, 150.000 euros, no los he visto en mi vida. Jope, yo ya andaría servida con 150.000 euros. Claro, pero si los comparo con el 1,5 millones, pues ya no es nada. Entonces, creo que ese es el problema. El problema no es lo que recibimos, sino con qué lo estamos comparando. De hecho, la palabra de Dios dice claramente que no despreciemos las cosas pequeñas o los tiempos pequeños. Claro. Y no nos damos cuenta que la bolsa es suficiente. Es más, yo lo vengo a decir de esta manera, Raquel. Déjenme decirle algo sobre esta parábola. Creo que Dios le dio una sola bolsa a uno de ellos porque tenía más capacidad que el que tenía 5. Creo que cuando Dios nos da menos, no es porque nos ame menos, sino porque sabe que dentro nuestra hay más. Claro. Que el que se ha Hombre, recibido. obviamente con más tienes como más recursos. El que tiene menos tiene que sacar de su creatividad, tiene que sacar de su talento, tiene que sacar... Es verdad, a veces la gente que tiene menos tiene capacidades, tiene talentos, tiene recursos internos mucho más que los que tienen muchas cosas, ¿no? Eso es cierto. Yo siempre lo cuento y de alguna manera me pongo a mí como ejemplo, porque mucha gente pues me pregunta, oye, ¿cómo has logrado esto? ¿Cómo has logrado otro? Y yo tengo que decir que a mí Jesús me dio una bolsa, no me dio 5. Cuando yo miro toda mi historia y la falta de oportunidades, de hecho yo tuve un tiempo en mi vida que yo me quejé cuando salí de la escuela bíblica de que nadie me quería contratar para servir al Señor en la iglesia, ninguna misión me apoyó. De niño yo no sabía jugar al fútbol y cuando ¿sabes? Se hacía el pares y nones para hacer los pues equipos. Si no sabía jugar al fútbol al último que seleccionaban era Claro, mí. sabían que iban a perder si te No cogían. tuve oportunidad para hacer, ni siquiera para de alguna manera poder pagarme diferentes cursos. He tenido siempre muchos obstáculos. Limitaciones. Pero he entendido que lo poco que Dios me dio, ¿de acuerdo?, lo podía transformar en algo. Era una oportunidad. Yo no tuve 5, tuve una.
pero podía hacer algo. Y me di cuenta de algo que he escrito de esta manera: poco y Jesús es más que suficiente, ¿no? Ahora, el segundo principio que quiero traer, muy importante, es que lo que hagas hoy con lo que tienes, te multiplicará lo que tienes o te quitará lo que te queda. Exacto. Muy importante. Entonces, eh, 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 la pregunta es la siguiente: ¿qué hacemos con lo que Dios ha depositado en nosotros? ¿De acuerdo? ¿Cómo tratamos lo que nos queda? Porque hubo uno de ellos que maltrató la bolsa que le dieron. Ujú. O sea, la trató mal. ¿Esto es lo que Obvio. Dios me ha dado? Pues ya no hago nada. Así actuamos mucho de nosotros. Hombre, luego también el concepto el concepto que tenía acerca del dueño, del señor, era un concepto bastante, Negativo. Era su ostras, jefe, era su... o sea, ¿me Ujú, entiendes? Si viene un empleado tuyo a decirte, a ver, yo sé que eres un maltratador y sé que eres un aprovechado, porque eso le está ujú. diciendo, eres un auténtico aprovechado, has querido ganar de mí, es como para decirle, ¿pero a ti qué te pasa? Claro, luego está la otra gran pregunta: ¿cómo tratas lo que le pertenece a otro? Porque así como trates lo que le pertenece a Ujú. otro, vas a ser promocionado o no vas a ser promocionado. Exacto. Esto son principios súper importantes. Entonces, tenemos que entender que así, como yo trate las oportunidades que Dios me da, o me multiplica o me va a quitar todo lo que Ahora, tengo. también es cierto que él maltrató su oportunidad por el mal concepto que tenía del dueño de Del la dueño, oportunidad. efectivamente. Y tristemente muchas veces tenemos una muy mala opinión de la persona que nos ha dado la oportunidad y la dejamos perder. Totalmente. No, simplemente porque estamos pensando, ay, pero este que se ha creído, ah, mira mi jefe, ah, mira mi no sé qué, mira mi padre, mira mi madre. Ey, perdona, te acaban de dar una oportunidad. Ujú. Aprovéchala, o sea, no seas necio y no dejes caer por la opinión que tienes de esa persona. Y creo que el que tenía esa bolsa tenía tan mal concepto del señor de la bolsa que dijo, ah, pues no la quiero. Ujú, No, totalmente. no seamos Ujú. necios. Y son cosas muy importantes. Ahora, sí que me gustaría entrar en un asunto que es el contexto de este pasaje, bíblicamente hablando, ¿de acuerdo? Si usted va a su Biblia y tiene este pasaje, se dará cuenta que Jesús comienza hablando de la gente de los últimos tiempos. Ujú. Dirá que uno será tomado y el otro será dejado. Sí, Está hablando del rapto de la iglesia. Cuidado. Después continúa con la parábola de las 10 vírgenes. sí, 5 tenían aceite y entraron a las bodas del Cordero y 5 se quedaron fuera. Todos sabemos que ejemplifica eso. Y de repente, está hablando de la venida de Cristo, del ujú, rapto, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar. Pero de repente entra con la parábola de los talentos. O sea, Cristo está enseñando sobre los últimos días y trae la parábola de las bolsas de plata dentro de ese contexto por lo siguiente. Y aquí es donde voy. ¿De acuerdo? Dios está hablando, o Cristo está hablando y mostrándonos cuál es el perfil de la gente de fe de los últimos tiempos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? Aceite, ¿de acuerdo? Gente que vive en la palabra, pero gente que produce y está abierta a pesar de lo que estaba pasando. Déjeme decirle una cosa: Jesús ya sabía que iba a haber COVID este tiempo. Jesús, claro. lo dice la palabra de Dios, que habrán pestes, habrán guerras y rumores de guerras. Todo esto ya habrán terremotos, habrán un montón de cosas, como está ocurriendo en Granada. Hay que orar por Granada, pero todo esto va a suceder, pero no nos puede paralizar. No, Tenemos que continuar. Y este es el perfil de la gente de fe de estos tiempos. O sea, este texto está enseñando algo a la gente del tiempo de Jesús, pero este texto es para nosotros, exacto. para gente. Cristo viene a buscar gente que está haciendo algo para Él. Cristo viene a buscar a gente que está produciendo algo. Cristo viene a buscar a gente que está haciendo algo con la oportunidad que Que se se le le ha ha dado, dado. pasen lo que pasen Ah, los tiempos. exacto, exacto. Entonces, y me encanta esta parábola, ¿no? Entonces, porque Dios está esperando que multipliquemos las oportunidades que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con la palabra recibida? ¿Qué estamos haciendo con la unción recibida? ¿Qué estamos haciendo con los talentos que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con el dinero que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con lo que yo sé hacer? ¿Qué estoy Claro. haciendo? ¿De acuerdo? Entonces, o lo escondemos o lo movemos, que es lo que estoy haciendo. Mm, Entonces, y muy importante, a lo mejor tú eres de esas personas que dice: ay, pastor, es que no me queda mucho. Haz algo con lo que te queda, muévelo, no lo entierres,
Haz algo con lo que te queda. Claro. Hay una oportunidad todavía. No escondas las oportunidades. No te escondas en este tiempo. Sal a la palestra porque este es el Claro, tiempo el de problema Dios. es que muchos de nosotros vivimos como en una, como en una nebulosa. Ujú, Vivimos aspirando ser cuando no hacemos nada con lo que somos. ujú, Muchos vivimos queriendo ser el evangelista que llena estadios, pero no estamos hablando al vecino. ujú, Vivimos con ser el cantante o el compositor de música que renueve la adoración, pero en nuestra iglesia o en nuestras congregaciones o en nuestro tiempo de intimidad, eh, pues no levantamos una canción. Entonces, es verdad que siempre esperamos al mañana, pero no estamos haciendo nada con el hoy. mm, Y es verdad, el mañana va a llegar, pero el mañana va a llegar con lo que tú hayas hecho hoy. ujú. Y dependiendo de lo que tú hayas hecho hoy, tendrás un mañana. Entonces, esperar a ser cuando hoy no estás siendo es vivir como en una mentira. Ujú, Y creo que en eso, tristemente creo que los cristianos somos muy expertos, ujú, ¿vale? Somos muy expertos porque Dios me ha prometido, porque Dios me ha dicho, porque el destino que Dios me ha dado, porque vino un profeta y me habló, porque ta, 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 ta. Y todo eso no lo pongo en duda, no lo critico ni nada, pero todo eso está hablando de tu mañana, pero ¿qué estás haciendo hoy? O sea, no es que Dios me ha prometido que voy a ser un predicador o que voy a tener una iglesia o si es que todo eso está muy bien, pero pastorea tu familia. No ujú. sé, empieza con tu hoy. Y es verdad que los cristianos somos como muy expertos en esperar el mañana sin hacer nada con nuestro hoy. Totalmente. Creo que es Y súper. esa es una asignatura que creo que es como que en este tiempo, ¿vale? Que estamos viviendo, es como que ya no encaja. O sea, estamos viviendo tiempos donde son demasiado relevantes, donde los hijos de Dios tenemos que manifestarnos. Y cuando digo manifestarnos, digo que se vea que hay hijos de Dios, que hay Ujú, cristianos, ¿vale? Y ya no podemos vivir esperando, sino tenemos que vivir produciendo. ujú, ujú. Y estamos en otra época, gracias a Dios, Dios está como renovando muchas cosas y Dios está tirando al suelo conceptos que teníamos que perdónenme, pero eran muy poco productivos. O Ujú. sea, voy a esperar porque Dios me ha prometido. Y hasta que no sea lo que Dios me ha prometido, no hago nada. No, señores, no va a llegar ese mañana si no hacemos nada en nuestro hoy. Totalmente. Entonces, es muy importante qué hacemos con lo que nos queda, qué vamos a hacer. Tenemos que aprovechar las oportunidades, tenemos que Claro. abrir nuevas fuentes, nuevos caminos. No nos podemos parar, no nos podemos detener. Hace una semana nos ocurrió que hubo hay un cierre perimetral en nuestra ciudad, en Torrevieja, Municipal. municipal. Y el fin de semana está cerrado. Y nuestra iglesia está a las afueras, el auditorio. Está en otro Está pueblecito, en en otro otro pueblecito municipio. porque en Torrevieja no hay naves suficientemente grandes para albergar la iglesia. O no tienen, bueno, la cuestión, cierran perimetralmente, más de 350 miembros son de la ciudad de Torrevieja, no podrían congregarse. ¿Qué hacemos? Así que decidimos alquilar el auditorio más grande que hay en Torrevieja, ahora que está cerrado perimetralmente, con todas las medidas de seguridad para que la gente pudiera venir. Yo tengo dos opciones, o quejarme porque se me han cerrado puertas o buscar que nuevas puertas se me abran. Entonces, creo que en este tiempo la gente de fe tiene que manifestar la fe. Tenemos que empezar a creer a Dios dentro de todas las posibilidades legales que tenemos. Tenemos que atrevernos a seguir adelante, a seguir edificando, a seguir haciendo algo y no cerrarnos a nosotros mismos, no esconder la bolsa de plata que tengo, ¿de acuerdo? Porque algún día vendrán a reclamármela. No, tenemos que atrevernos a Ujú. hacer más. Ahora, es interesante, recibir de parte de Dios una oportunidad es fácil, lo difícil es mantenerla, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender que solo la responsabilidad mantendrá aquello que tengo de Dios. No se habla mucho de responsabilidad en la iglesia, todos quieren recibir, pero no es suficiente con recibir. Si has recibido de parte de Dios, necesitas un ingrediente que se llama responsabilidad para mantener aquello que Dios te ha dado. Ujú. Dios te ha dado una bolsa, 2 o 5.
Si no hay responsabilidad en tu vida, lo vas a perder. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Fíjate, Raquel, que el que se le dio una bolsa, quiero destacar algo, ¿de acuerdo? Y quiero que lo sepan todos, lo pueden estudiar en la palabra de Dios, pero el que se le dio una bolsa, ¿de acuerdo? Que era el que lo perdió todo, ¿de acuerdo? Era siervo, número 1, ¿me escucha? Siervo. Número 2, era llamado por Dios, Claro. porque si no, Dios no le hubiera dado un talento a él. Dice, y con algo que el Espíritu depositó en su vida. Atención, el que tenía una bolsa no era un cristiano que venía domingo sí, domingo no, porque nos creemos que era eso. El que tenía la bolsa, una bolsa, era alguien que había sido llamado por Dios, Claro. que era siervo de Dios, ¿de acuerdo? Y que se le había depositado algo de parte de su... Lo que pasa es que nuestro concepto es que el que más tiene es porque es más siervo, Ujú, ¿vale? Entonces, al que menos tiene es como el penas, como, ay, pobrecito, pues le vamos a dar a este algo para que no se queje, ¿no? ujú. No, estaban igual, o sea, el concepto de Dios era el El mismo. mismo. O sea, el concepto que Dios tenía para el de 5 como para el de 1 era el mismo, llamado, escogido Ujú. y válido, tan válido, ¿vale? Entonces, pero nosotros, nuestro concepto es, dependiendo de lo que tienes, eso es lo que eres y tanto es lo que vales. Ujú. Pero con Dios ese concepto no existe. Efectivamente. Entonces, fíjate que habían 3 personas que se les dio talento. Los 3 eran siervos, los 3 Claro, eran llamados por Dios y a los 3 se depositó algo del Espíritu sobre ellos. Ahora, claro. ¿qué diferencia había entre el uno que lo perdió todo y los otros 2 que lo ganaron? ¿Cuál fue la diferencia? Había un solo ingrediente. Y quiero que entendamos esto, porque el problema no es el diablo, el problema es el temor. Déjenme hablarle de esto. El temor es rendir tu victoria al enemigo. Entiéndame lo que quiero decir, es rendir tu victoria. Dios te ha dicho que lo lograrás. En el momento que llega el temor a tu vida, estás diciendo, no lo voy a lograr, y le entregas tu victoria al enemigo. ¿De Claro. acuerdo? Creo que es muy importante. Fíjate que la gente, por encima de la enfermedad, se está muriendo por temor. Las empresas están siendo afectadas por el temor. Los trabajadores están perdiendo sus trabajos por temor. La bolsa fluctúa por causa del temor. Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor tiene un ingrediente que se llama temor. La gente se enfría espiritualmente por temor. Y tenemos que entender que como creyentes el diablo fue vencido hace 2000 años en la cruz del Calvario. Satanás no tiene una sola posibilidad para vencernos, pero el temor sí. Claro, yo creo que algo que hace la incertidumbre, que es con lo que hemos empezado en este tiempo tan complicado. Hemos empezado con mucha incertidumbre, Ujú. pero creo que el peligro que tiene la incertidumbre, perdón, es que ciertamente puede producir temor en nosotros si no seguimos, si no seguimos muy bien ubicados. Claro. Entonces creo que todo empezó con mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Preguntas lógicas, preguntas lícitas y muy normales. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a suceder? Y esa incertidumbre, es cierto que para la gente que se ha dejado llevar por ella, ha producido temor y al final es cierto que ese temor lo que ha hecho es que decisiones no hayan sido tomadas de manera muy correctas, ¿vale? Y en consecuencia pues hayan momentos muy difíciles para la gente. Pero es cierto que la incertidumbre no tiene el por qué derivar en temor. Puede Totalmente. derivar en creatividad, puede derivar en nuevas oportunidades, puede derivar en un tiempo de búsqueda, y me refiero de búsqueda de soluciones, de búsqueda de alternativas, de búsqueda de Dios, por supuesto, pero de búsqueda. Sin embargo, la incertidumbre a muchos nos ha provocado temor y ahí es donde nos hemos paralizado. Y quiero que entendamos que el temor es una invitación a la derrota. Cuando yo tengo temor, yo estoy abriendo una puerta de mi corazón a lo que se llama derrota. Fíjate que yo creo que el temor es algo que producimos nosotros. Claro. O sea, Como muchos, consecuencia de lo claro, o sea, muchos decimos, no, el temor viene del diablo, no, el temor lo aprovecha el diablo, Ujú. ¿vale? Porque es el lenguaje del diablo. Totalmente. Obviamente, el lenguaje del diablo es el temor, pero quien decide hablar ese lenguaje
eres tú en tu Totalmente. pensamiento. Entonces creo que muchas veces nosotros producimos el temor y el diablo dice, uy, está hablando lo que yo hablo. Listo, campo sembrado. Por eso, este mensaje es muy importante. No escondas lo que Dios te ha dado. No es tiempo de esconderse, no es tiempo de retirarse, no es tiempo de cerrarse, no es tiempo de rendirse. El otro día estaba viendo un análisis psicológico de lo que ha creado el 2020 en nosotros y fíjate que es muy interesante. Todos tenemos una serie de líquidos químicos en el cerebro Sí, ¿eh? que nos producen vida, que nos hacen Claro. estar bien. La dopamina, la endorfina, Claro, todo pues, eso. por ejemplo, la falta de futuro ha cesado la dopamina en nosotros. Entonces, Claro, no tenemos dopamina. La falta de contacto, la serotonina. Entonces, sí, no estamos tocándonos, mm, estamos y se ha cesado. La falta de desafíos ha destruido la endorfina. claro, La gente no tiene desafíos, no tiene proyectos, no sé lo que va a pasar. Cuando pase todo esto, haremos todo esto. claro. ¿De acuerdo? Y los medios de comunicación han hecho que muchas de estas cosas, y es lo triste, o sea, creo que es tiempo de apagar la televisión y ya que estamos aquí, encender la televisión cristiana, ¿no? Pero estamos viendo demasiada televisión y eso está afectando de tal manera, por eso están habiendo tantos suicidios. Mm, Porque qué al no triste. generarse esos químicos en nuestro cerebro, Claro, nuestro cerebro está en modo ansiedad, depresivo. depresión, incertidumbre, temor, y hace que la gente termine con sus vidas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender esto. Entonces, tenemos que entender algo, Raquel, escondernos no nos hace más fuertes, nos hace más vulnerables, Sí, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Yo ahora estaba hablando, yo he estado enfermo por cansancio y por gripe durante 10 días, creo que fue, me quedé tumbado y me di cuenta de una cosa, Raquel, por la falta de contacto social, mis defensas han bajado. Y tengo que aclarar, no fue COVID ni nada de eso, pero mis defensas bajaron. Y me he dado cuenta que esa falta de contacto social lo que está produciendo en nosotros es una vulnerabilidad mayor a cualquier cosa, a cualquier infección, a cualquier bacteria, a cualquier enfermedad, porque ya no, o sea, lo que nos mantiene vivos es todo este mejunje de bacterias, de estar conectados, pero como estamos apartados, estamos siendo más vulnerables, nuestras defensas bajan y fue lo que me pasó. Yo he tenido gripe muchos años y yo he ido hasta la iglesia a predicar con gripe. Y he predicado y he tosido un poco y no pasaba nada. Y muchos hermanos que tenían gripe venían a la iglesia y lo hacíamos. Ahora no. Ahora la gripe a mí personalmente me tumbó. Y es por esto, porque esconder lo que Dios nos ha dado nos hace más vulnerables. O sea, señores, no es tiempo de esconderse, no es tiempo de retirarse, no es tiempo de pero rendirse. no se quite la mascarilla, por favor. Claro, no estoy hablando, no estoy hablando de eso, ¿no? Claro. Pero estoy trayendo un poco el que podamos entender que este hombre que escondió su talento lo condenó. O sea, cuidado que es muy interesante el final, pero aquí está hablando de cielo e infierno. A los que fueron productivos le entregó el cielo. A los que escondieron lo que Dios les dio, fue a la condenación eterna, lo dice claramente. Entonces, eh, tenemos que hacer algo con lo que Dios nos ha dado. Mm. Tenemos que hacer algo. Es interesante que, Lo que pasa que es verdad vamos a ver, no estamos haciendo apología de tiene gripe, tórsele al otro a la cara. no, en absoluto. Si usted se encuentra mal, quédese en su casa, Eso sea sí, gripe, o sea, lo que sea. sea amigdalitis, Ahora mismo, sea aunque le duele jaqueca, la muela. sea lo que sea, porque también es verdad que el mensaje de los siervos de Dios antiguos era que cuanto más malo estabas y más ibas a la iglesia, más santo era. Es una estupidez. Usted está enfermo, quédese en su casa, que la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y a mí algo que me dijo el Señor es, el mensaje llegará tan lejos como el mensajero. Claro. Si usted está enfermo, siervo del Altísimo, no va a ser más siervo del Altísimo porque se queda en casa recuperándose. Que este era otro complejo que tenía aquí el caballero, lo tenía que decir. Yo es que soy Y de la se ha vieja dicho, escuela. se tenía que decir y se dijo, hasta que llegó el Señor y le dijo, mire caballero, siervo del Altísimo, el mensaje llegará tan lejos como el mensajero. Fíjate, Pero, perdóname, lo que yo quería decir es, no encerrarte, no es ahora ser un superhombre o una supermujer. No encerrar lo que Dios te ha dado en los tiempos que estamos viviendo, es
No ser lleno de, por causa de la incertidumbre, quedarte paralizado. Busca de qué manera tú puedes poner en acción lo que Dios te ha dado y que por este tiempo no se paralice. Hay otras estrategias. Ujú, Habrá en este momento otra manera de hacerlo. Habrá otra manera de servir. Habrá otra manera de producir. Habrá otra manera, pero eso lo vas a hacer en tu búsqueda. ujú. Y eso no es encerrarte en casa. A lo mejor ya no puedes hacerlo como lo hacías antes, pero no te niegues y no encierres porque ya no lo puedes hacer como antes. No te quedes parado. Busca al Señor, Señor, dame sabiduría, dame nuevas estrategias, dame nuevas oportunidades, dime de qué manera yo puedo seguir produciendo lo que tú has puesto en mi mano. Ujú, Y creo que eso es lo que es el reto que tenemos hoy ujú. en día. Fíjate que es muy interesante algo que Jesús le dijo a los dos hombres. Le dijo lo siguiente, le dijo, mi buen siervo y fiel. Claro, Y aquí habla de tres cosas, de ser buenos, claro. tener un corazón bueno, no un corazón transgiversado, no un corazón manipulador, un corazón bueno. Lo segundo es ser siervos. Esa es la gente que Jesús viene a buscar en este tiempo y ser fieles. Fíjate que el de un talento sí tenía un corazón bien tergiversado, Sí. porque con qué concepto vio a la persona que le dio la oportunidad, ¿eh? El Ujú. concepto tan horrible y tergiversado en el corazón de esa persona hacia el amo que le dio esa oportunidad. No escondamos lo que Dios No, nos ha dado. No es tiempo de retirarse, iglesia. No es tiempo de rendirse. No es tiempo de esconderse. Es tiempo de multiplicar, extenderse, servir, hacerlo bien y ser fieles. fíjate que a lo mejor Samuel, hablando de eso, habrá mucha gente que hoy en día tal vez esté pensando, Señor, ¿y para qué me hablaste? Señor, ¿para qué me diste? Señor, ¿para qué me dijiste? Mira en qué tiempos estamos, no Ujú. podemos hacer nada. Ey, no pienses así. Sé un buen siervo y como estamos diciendo, no te escondas. Busca Busca la estrategia, busca la manera, no mires al cielo y condenes a Dios porque te ha dado una promesa o parece que se estaba empezando a desarrollar tu ministerio, se estaba empezando a desarrollar lo que Dios te había hablado que podías hacer. Pero mira, ha llegado el COVID y ¿para qué me hablaste, Señor? ¿Y para qué me dijiste que abriera la empresa? ¿Y para qué me Ujú. dijiste que lo hiciera? Ey, no te pongas a pelear ahora mismo con eso que me ha parecido súper interesante, tener un corazón tergiversado. Busca, Señor, hay un nuevo reto y qué bien que, ¿Cómo lo hago? claro, Ujú. dime cómo hacerlo. Por eso el perfil del hombre y la mujer que Jesús viene a buscar no es aquel que deja que las cosas sucedan, sino que provoca que las cosas Claro, sucedan. ¿De acuerdo? Entonces, y fíjate Raquel que esto es muy interesante, ya cerrando un poquito, pero no podemos controlar la cantidad que Dios nos va a dar, pero sí lo que hacemos con ello. sí, O sea, yo no puedo exacto. controlar qué suerte han tenido los de 5 bolsas. ¿De acuerdo? Yo al salir de la escuela bíblica, yo tengo amigos que se les dio 5 bolsas. Me recuerdo de las historias y yo lloré porque a mí una, ¿de acuerdo? Yo lloré porque dije, Dios mío, yo quisiera estar en el puesto de él. Yo quisiera llegar donde él va a llegar. Y yo solamente tenía una bolsa, pero me di Y cuenta, chiquitita. y chiquitita, me di cuenta que no podía controlar lo que Dios me iba a dar, pero sí lo que iba a hacer con ello. Exacto, eso Una es vez bueno. Dios me habló hace muchos años, al comienzo de nuestro ministerio, haz todo lo que te venga a la mano. Mm. Fueron las instrucciones que Dios nos dio y dijimos, ok, Señor, cada oportunidad va a ser un regalo del cielo que vamos a aprovechar. Y no mires el tamaño que tiene el regalo. No, efectivamente. Y sabes que termino con estas palabras. Vales, lo que demuestra lo que vales es lo que haces con lo que se te ha dado. Con lo que tienes. ¿Eh? Mm. O sea, lo que demuestra lo que vales. Sabes que basamos lo que valemos por lo que tenemos. ¿Vale? Así es esta sociedad. Sí. Tienes tanto, tanto vales. Pero sabes, lo que demuestra lo que vales no es lo que tienes, es lo que haces con lo que se te Hay ha mucha dado. gente que tiene muchísimo Ujú, y dale un año que lo han perdido todo. ujú. Hay gente que tiene muy poquito y pasa la vida y se mantienen, se mantienen, se mantienen y se mantienen. Por eso, iglesia, es tiempo de abrirse, es tiempo de extenderse, es tiempo de llamar a las cosas que no son como si fueran, es tiempo de hacer algo con lo que Dios nos ha dado. Hazlo. Si Dios
te dio la capacidad de amar, ama. Si Dios te dio la capacidad de servir, este es tiempo para servir. Si Dios te ha dado la capacidad de abrir nuevas empresas y nuevas fuentes, hazlo en el nombre de Jesús. No te rindas en este tiempo. No cierres en banda. Haz algo con lo que Dios te ha dado, porque esa es la gente de fe que Dios viene a buscar en este El tiempo. otro día estaba hablando con una persona que ya lleva un montón de tiempo confinada, pobrecita, y detrás de un positivo otro detrás. Y yo decía, pues no sé, ponte a hacer ganchillo y luego vendes los tapetes y luego las toallas que tengas nuevas, ¿no? Y me decía, es que mira, y y decía, hey, borda con un punto de cruz y luego eso lo vendes, que hay gente que a eso todavía le encanta, no sé qué. El tema es qué hacemos con lo que somos y qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? Efectivamente. Creo que ese es el tema. Vamos a orar en este día y yo quiero animarte, ábrete en este tiempo. No te cierras en banda, no escondas lo que Dios te ha dado. ¿Oramos? Sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que, Señor, todo viene de ti a la Amén. final. Entonces queremos ser agradecidos con lo que tenemos, porque viene de ti, Señor. Y si viene de ti, Señor, es bueno, es perfecto, Señor, Señor, y es justo. Por eso, Señor, quita de nosotros, Señor, la queja o quita de nosotros la competitividad o la comparación y ayúdanos a ver cada cosa, Señor, como regalos del cielo y oportunidades que el cielo nos entrega. Señor, no queremos pensar ni caminar, Señor, como el mundo lo hace, Señor, sino como el cielo nos ha enseñado a vivir, Señor. Señor, y es, Señor, creyendo, Señor, que tú estás al control de todo. Señor, y sabiendo que tú estás al control de todo, nosotros no nos detenemos, Señor, y nosotros vamos a superar las pruebas. Tenemos tenemos a un Dios grande de nuestro lado y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Señor, y quiero aprovechar para orar, Señor, por todos los que están enfermos, Amén. confinados en sus casas, pasando un mal momento. Padre, te pido que tú Ush. puedas manifestar, Señor, tu sanidad. Tú puedas manifestar, Señor, Amén. el gozo de tu salvación en la vida, Señor, de los que en este momento están pasándolo mal, Señor. Y que tú puedas, Señor, mostrar, Señor, tu gloria en medio de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Hasta aquí hemos llegado en este día. Y bueno, nos vemos si el Señor quiere la semana que viene, ¿no? Si Dios quiere. Así es. Si no, buscaremos otra manera. El Señor les bendiga a todos.